Bien, vamos a proseguir con la parte de arreglos. Esa sería la parte número 2. Habíamos quedado en los detalles de los arreglos. Aquí en este arreglo tenemos desde la posición 0 hasta la posición 7, o sea, podemos tener hasta 8 elementos. Recordemos una cosa importante, esos elementos se guardan en memoria RAM, por lo tanto debemos de referenciarnos a ellos por medio de un nombre. En este caso sería el nombre de salario. Y el índice lo que indica es la posición de memoria en la cual está ese dato. Bien. Operaciones con arreglos. Con arreglos se pueden hacer varios tipos de operaciones. Podemos leer o escribir. Leer es asignar datos y escribir es mostrar los datos que hay. Podemos asignar diversos tipos de valores. Podemos actualizarlos, podemos insertar datos, podemos eliminarlos, podemos modificarlos, podemos ordenar los datos de un arreglo y también podemos hacer las características de una búsqueda. Como los arreglos son datos estructurados, muchas de esas operaciones no se pueden llevar a cabo de manera global, sino que se debe trabajar elemento a elemento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, volviendo al ejemplo del mueble, acá. Nosotros pues no podemos conocer todos los datos que hay en el arreglo a la vez, sino que tenemos que ir abriendo cada una de las divisiones del mueble que nos había hecho el ebanista. Entonces, por ejemplo, yo puedo acceder a este dato, a este componente, si yo le digo al computador que me muestre esta posición específicamente. Si yo necesito acceder a la posición 4, que sería la 3, porque estamos arrancando de 0, entonces yo le digo al computador que me muestre esta información específicamente. Entonces, por ejemplo, para llenar un arreglo, debemos de recorrerlo de la posición inicial hasta la posición final. En este caso, normalmente se hace por medio de estructuras repetitivas denominadas ciclos. Como ya habíamos visto los ciclos en la lección anterior, pues obviamente esto nos queda perfecto para retomar esa parte. En algunos lenguajes se utiliza por medio de un for, que es sumamente simple. Recordemos que el for lo que hace básicamente es definir un valor inicial con una variable, luego le dice cuál es el límite y el incremento. Entonces esto sería muy sencillo. En Raptor es un poquito más difícil porque no utiliza la estructura for, pero sí se puede utilizar por medio de lo que son los loops, como lo vamos a ver posteriormente. Bien, entonces, como estábamos acá, dice, como los arreglos son datos estructurados, muchas operaciones no se pueden llevar a cabo de manera global, sino que hay que trabajar sobre cada uno de los elementos. A continuación se analizará cada una de estas operaciones. Ordenación y búsqueda serán analizadas en los problemas que presentaremos posteriormente. Bien, aquí tenemos el proceso de lectura. El proceso de lectura es llenar un arreglo. El proceso de lectura de un arreglo consiste en leer y asignar un valor a cada uno de los elementos. Supóngase que desea leer todos los elementos de un arreglo ARRE en forma consecutiva. Entonces podríamos hacer algo así como leer la posición 1. ARRE en este caso sería el arreglo, el nombre del arreglo, y esto sería el índice. Luego la posición 2, la posición 3, la posición 4 hasta la posición 70. De esta forma no resulta práctico porque se utilizaría una variable que vaya recorriendo uno a uno el arreglo. Es mucho más sencillo hacerlo con esta estructura. Esto es algo muy semejante a un for. Dice inicializamos i en 1 y repetir con i desde 1 hasta 70. Entonces lee la primera elemento y lo asigna directamente. Acá tenemos, por ejemplo, una sección de un llenado de arreglo. Arrancamos con i en 1 y mientras que i sea menor o igual de 70, lee una variable y la asigna al arreglo. Incrementa i, pasa a 2, pasa a 3, pasa a 4, pasa a 5, pasa a 6, hasta concluir. Dice, al variar el valor de i, cada elemento leído se asigna al correspondiente componente del arreglo según la posición indicada por i. Esa es la parte de lectura, o sea, es llenar un arreglo.
La escritura básicamente es mostrar los datos. Volviendo al ejemplo del mueble del ebanista, es como poner cosas en el mueble. Esta sería la lectura. Entonces, tomamos un plato y lo ponemos en una posición. Tomamos otro plato y lo ponemos en otra posición. Tomamos un tercer plato y lo ponemos en otra posición. La escritura sería más bien como abrir la gaveta o abrir el apartado del mueble y mostrar lo que hay en la primera posición, lo que hay en la segunda, lo que hay en la tercera. Esa es la parte de la escritura. En el caso de la escritura es similar al de la lectura. Se debe describir el valor de cada uno de los componentes. Recordemos, no podemos trabajar sobre todos a la vez. Hay que acceder uno a la vez. Supóngase que se desea escribir los n componentes de un arreglo arre en forma consecutiva. Los pasos a seguir son: lee n, asigna n y escribe el valor de n. Acá tenemos n, tenemos i, y aquí, mientras que i sea menor o igual a n, entonces muestra lo que hay en la posición 1, avanza, muestra lo que hay en la posición 2, avanza, muestra lo que hay en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5, en la posición 6. Esta figura que se ve aquí como símbolo, tal vez no lo hemos utilizado en este cuatrimestre, pero básicamente lo que representa es una salida impresa. Esto es como una hoja impresa, ¿lo ven? Dice aquí, al variar el valor de 1, se escribe el arreglo con el correspondiente dato en la posición y para cada uno de ellos. Asignación. En general no es posible asignar directamente el valor a todo un arreglo, sino que se debe hacer también elemento a elemento. Enseguida se analizarán algunos de estos elementos de asignaciones. Aquí, por ejemplo, yo le puedo decir en la posición 1 del arreglo, o sea, volviendo al mueble que nos hizo el ebanista, en la primer aposento, en la primera gaveta, ponga 120. En la tercera gaveta, ¿qué hace? Busque lo que hay en la posición 1, que era 120, y lo divide entre 4, y eso lo asigna en la posición número 3. En este caso aquí tenemos también, mientras que i sea menor o igual a 70, arreglo en la posición sub 1, le pone un 0, avanza, en la posición 2 un 0, en la posición 3 otro 0, en la posición 4 otro 0, y así va llenando todas las posiciones. En este caso va asignando datos de tipo 0. Investigar. En un arreglo se pueden insertar, eliminar y modificar elementos. Para llevar a cabo estas operaciones eficientemente, se debe tener en cuenta que si un arreglo está ordenado o desordenado, es decir, si sus componentes respetan algún tipo de ordenamiento. Las operaciones de inserción, eliminación y modificación serán tratadas separadamente para arreglos ordenados y desordenados. La idea es que investiguen sobre ese tema. Bien, esta es la parte inicial de arreglos unidimensionales, también llamados vectores. La próxima lección es sobre arreglos multidimensionales, pero vamos a hacer algunas explicaciones adicionales junto con algunos ejercicios. Ya casi continuamos.